hemodinámicos. Al hablar de trastornos hemodinámicos, recordamos algunos aspectos, cambios que se dan esencialmente cuando hemos visto lo que es inflamación y reparación. Se les explicó, ¿no? En cuanto a la formación del coágulo, los cambios que se daban a nivel de la inflamación aguda, que había dos componentes en ello, ¿no? Componente vascular, componente celular, y en el componente vascular esencialmente la como les digo, que salga, ¿no? Que los vasos permiten, ¿no? La salida del líquido hacia el intersticio. Entonces, esa salida de líquido al intersticio me va a dar el edema. También hace poquito hemos hablado sobre el edema, los tipos esenciales de edema. Entonces, traten de entenderlo como una unidad, por favor, no como algo que está fuera o diferente. Mire, al hablar de los trastornos hemodinámicos, esencialmente vamos a hablar de lo que es hiperemia, congestión. Realmente un poquito los que están ingresando, no sé si se note, pero bueno. Entonces, al hablar de hiperemia y congestión, el término congestión también se les explicó desde un inicio, cuando hablábamos de adaptación, cuando se habló de necrosis. ¿Qué es la congestión? Morfológicamente hablando, vemos la presencia de vasos pletóricos llenos de hematíes. Mientras estén dentro de los hematíes, hablamos de congestión vascular. Basta que salgan estos componentes fuera de los vasos, hablamos de hemorragia o de sangrado. Entonces, ¿qué es hiperemia y congestión? Ambos términos van a aludir al aumento de volumen de sangre dentro de un tejido. Hiperemia es un proceso activo y la congestión es un proceso pasivo. Les debe quedar bien claro los dos, porque al ser un proceso activo la hiperemia es por dilatación arteriolar y aumenta el flujo de la entrada de sangre, inflamación en el músculo esquelético al hacer los ejercicios. Después de hacer un ejercicio, tú te miras al espejo y tus cachetitos están rosaditos, enrojecidos, ¿no? Entonces lo que está pasando es un proceso activo que se denomina hiperemia. Estos están enrojecidos, ¿por qué? Porque hay acumulación de sangre oxigenada. ¿Listo? Es la diferencia. Es activo y hay sangre oxigenada ahí. En cambio, una congestión es un proceso pasivo y va a ser secundario a cualquier alteración del flujo, ¿no? Pero miren, salida venosa de un tejido en una insuficiencia cardíaca, obstrucción venosa, pero ¿qué cosa? Va a haber presentación de cianosis. Pero ojo, al hablar de sangre oxigenada, hablamos de vasos arteriales en hiperemia, en el proceso activo, y en la congestión, que es pasivo, y hablamos de salida venosa, se altera el flujo de la salida venosa, hablamos de contenido vascular que no está tan oxigenado. Bien, por eso estos tejidos van a presentar ¿qué cosa? Cianosis. Entonces, estas dos diferencias son muy importantes que les debe tener bien claro su información. Aluden al aumento de volumen de sangre dentro de un tejido, ya sea oxigenado o no. En la morfología es lo que vamos a ver en los tejidos, ¿no? Las superficies de corte de estos tejidos hiperémicos o congestivos van a parecerse húmedos y es típico que resuman sangre. Les cuento, cuando hay necrosias de pacientes que los han encontrado o flotando en la piscina o se ahogaron en el mar y bueno, hay que hacer la necrosia de ellos y se encuentra pues, ¿no? El que encontraron en una piscina, queremos saber, ¿no? Si se cayó y se ahogó o lo ahogaron, que es diferente. Entonces, cuando abrimos la cavidad torácica y sacamos esos pulmones van a estar aumentados de volumen, pesando exuberantemente lo demás porque hay líquido en ello, ¿no? Y cuando los agarramos y tratamos de apretar como unas esponjitas, va a salir un líquido ceroso, espumoso, que me está diciendo que es la presencia de oxígeno, o va a salir como que estuviésemos exprimiendo una esponja y va a salir un líquido hemático, sanguinolento, ¿no? Entonces, eso habla de las superficies de corte, tejidos hiperémicos o congestivos, ¿no? Húmedos, que es típico que resuma sangre en lo que es hiperemia y congestión. Bien,
Esto está en su libro y vemos, ¿no?, lo normal en una arteriola y la vénula, en unión de los dos, cómo está la presión hidrostática y el volumen sanguíneo circulante normal. Fíjense bien en los calibres, por favor, de la arteriola y el color, porque desde el momento de ser arteria sabemos que el flujo es de sangre oxigenada y desde el momento que es vena, el flujo es de sangre venosa, no oxigenada. ¿Ok? Capten esta idea. Y miren qué sucede en la hiperemia, ¿no? Lo que conocemos como eritema. Va a incrementar el flujo, ¿no?, por el ejercicio, un proceso inflamatorio. Entonces va a haber aumento de la cantidad de la sangre circulante en los vasos de un tejido determinado. Y va a aumentar la presión hidrostática, oxigenación normal del tejido. Eso es la hiperemia. Miren el cambio que ha habido, ¿no?, en ambos. Ahora, ¿cómo se da la congestión? Cianosis, hipoxia. Eso debe haber, porque estamos hablando de sangre no oxigenada. Y el incremento va a ser acá, a la salida, no al ingreso, sino a la salida. En este caso, ¿no?, como hemos visto acá, la vénula. Entonces, miren el cambio que se da. La mitad a su izquierda, si están viendo a nivel de la arteriola, se va a dar lo que es la hiperemia, un eritema, ¿no?, incremento. Y a la mitad a su derecha, ¿no es cierto?, se va a dar la congestión, que va a llevar, ¿qué cosa?, la cianosis e hipoxia. Entonces va a aumentar la cantidad de sangre en los vasos de un determinado tejido por obstrucción del flujo venoso, acompañado de una mala oxigenación. Esa es la diferencia. Y acá tenemos el corte histológico de ese pulmón, ¿no? Miren, cómo es que el patólogo o cualquiera de ustedes puede observar que hay líquido dentro de esa cavidad pulmonar. Lo que están viendo acá son los alvéolos, que están aumentados de volumen, pero lo importante es que la luz alveolar normalmente ustedes van a encontrar nada ahí. ¿Por qué? Porque a nivel del alveolo se va a dar la hematosis, el intercambio gaseoso. Por lo tanto, tiene que estar libre. Pero ¿qué pasa? Acá va a estar ocupado por líquido, así se ve como un material proteínico, ¿no? Por lo tanto, cuando hay un edema pulmonar, no se da la hematosis o el intercambio de oxígeno y se va a dar estos dos tipos de patologías. Vamos a ver acá, cuando hablamos de congestión pulmonar, en este caso aguda, crónica, hepática aguda y hepática crónica. ¿Qué conlleva esto? La congestión, acabamos de ver a qué se refiere y hablamos de aguda y hablamos de crónica. Entonces va de la mano con tiempos, porque ya hemos aprendido que lo que es agudo es tiempos, horas, ¿no es cierto?, máximo algunos días. Y cronicidad es algo que ya pasó a semanas, meses o años prolongado. Y si hablamos de congestión, hablamos a nivel pulmonar que hay congestión, ¿no?, de sangre en los capilares alveolares, grados variables de edema en los tabiques alveolares, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? La pulmonar crónica, los tabiques van a estar engrosados, fibróticos. En este caso están edematizados, ¿no? Pero esto es crónico, es diferente. Espacios alveolares tienen muchos macrófagos cargados de hemosiderina. Entonces lo que estamos viendo acá es un edema pulmonar agudo. ¿Listo? Una congestión pulmonar aguda. Bueno, al hablar de congestión hepática aguda, ¿no?, van a ver la vena central y sinusoides distendidos por sangre, congestión. Hepatocitos centrales se pierden por la necrosis. Y la congestión pasiva crónica, regiones centrales de los lobulillos hepáticos aparecen pardos rojizos, necrosis de hepatocitos centrolobulilares, hemorragia y macrófagos cargados de hemosiderina. Entonces, consecuencias de la congestión pasiva crónica de un organismo. ¿Qué me va a llevar? Hipoxia crónica y la presencia de microhemorragias, ¿no? Congestión, hiperemia, congestión, por favor. Uno es un proceso activo, el otro es pasivo. La hiperemia a nivel de sangre oxigenada, arterias, ¿no? Y la congestión a nivel de vena, sangre no oxigenada. Acá tienen un hígado,
Y el hígado con congestión pasiva crónica es lo que nosotros o cualquier clínico, y ustedes también desde ahora van a conocerlo, como el hígado con imagen de nuez moscada. Cuando entre el cirujano o cuando entre en este caso el patólogo a hacer la necropsia y ve este hígado con esta imagen de nuez moscada, nosotros podemos decir que ha habido una congestión pasiva crónica. Hablamos de cronicidad, de necrosis, de hemorragia. ¿Listo? Entonces, las áreas centrales, en este caso, miren acá, y ustedes ya saben qué es. ¿Es fijado o está fresco el tejido? ¿Quién me dice? Vamos, alguien hable. ¿Nadie? Fresco. Fresco. Fresco, doctor. Muy bien. ¿Por qué? Porque está brilloso, etcétera, etcétera. Todas las características. Y esta es la imagen microscópica de este tejido. Y acá, aparentemente, no se ve lo que vemos en la microscopía, que es lo importante, ¿no? Los tipos de necrosis, una necrosis centrolobular, algo que tú ves con tus ojos y no lo notas, pero en la microscopía mira lo que logramos ver, ¿no? Entonces, estamos frente a un hígado con congestión pasiva crónica y necrosis hemorrágica. Eso es lo que vemos acá, la traducción. Luego entramos a otro cambio de trastorno hemodinámico que es el edema. Bien, ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, cuando hemos hablado de inflamación. ¿Cuáles son las formas de manifestarse del edema? ¿Quién me dice? Los más frecuentes, ya lo hemos visto. Es el exudado y el trasudado. ¿Qué me dice la diferencia de los dos? Vamos, lo hemos hecho hace poco. Exudado tiene alta cantidad de proteínas y trasudado baja. Muy bien, un cambio más. ¿Qué más? ¿Qué más? En el exudado vamos a encontrar mayor densidad. En cambio, tiene una densidad. Bien, está la idea y me agrada, lo felicito. Entonces, ¿por qué? Hemos hablado ya de edema, que es... Entonces, estamos repitiendo algunas cosas, por eso les dije, es consecuencia del desplazamiento del líquido desde los vasos a los espacios intersticiales. Este líquido puede contener pocas proteínas. ¿Cuánto? Trasudado. O muchas, el exudado, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el hidrotórax, hidropericardio, ascitis, ¿no? Entonces, también vimos el término anasarca, que es un edema generalizado muy grave, que se caracteriza por una intensa tumefacción. ¿Qué es tumefacción? Hinchazón, edema, listo, de los tejidos subcutáneos con acumulación de líquido en cavidades corporales. ¿A qué se puede deber este edema? Esto es muy importante. Al aumento de la presión hidrostática, ¿no es cierto? ¿En qué caso? En insuficiencia cardíaca. Miren, estamos jalando estos trastornos hemodinámicos, asociándolos a una determinada patología. También se puede deber al aumento de la permeabilidad vascular. ¿Dónde? En la inflamación. A disminución de la presión ongótica por reducción de la albumina plasmática. Acá que estaríamos hablando de un trasudado. Por obstrucción linfática, que es lo más frecuente, un cáncer, una neoplasia. Es lo más frecuente. En este caso, la obstrucción linfática, algún tipo de neoplasia. Y también por retención de sodio. ¿En qué? En una insuficiencia renal. ¿Quién agarró y revisó la pregunta que les hice? Quien me responda esto va a tener un plus, yo lo voy a anotar. ¿Se acuerdan que les dije en clases? Algún grupo, no a todos, pero les dije, revísenme la diferencia que hay entre el edema de origen cardíaco y el edema de origen renal. ¿Alguien lo sabe? ¿Lo estudió? Sin que entren a su IA, sin que hagan el plagio ni nada, porque yo no los miro, solo Dios, pero lo revisaste. Si no lo hiciste nuevamente, te invito a que lo hagas, porque a partir de la fecha mucho vamos a hablar de patología renal y cardíaca asociado a esto. Y tienen que saber la clínica, es muy importante. Bien, vamos a ver las causas fisiopatológicas del edema. Bueno, son fisiopatológicas, ¿no? Vamos a asociar, a jalar la fisiología y la patología a la vez. Aumento de la presión hidrostática.
Vamos a ver todas estas, ¿no? Vamos a ver. Aumento de la presión hidrostática por alteraciones del retorno venoso. ¿En qué patologías? En una ICC, que es una insuficiencia cardíaca congestiva, en una pericarditis constrictiva, en una citis por cirrosis hepática, obstrucción o compresión venosa por trombosis, presión externa, una masa. Acá que entra a tallar, ¿qué masa? Puede ser una masa intraabdominal, algún tumor benigno, maligno, te puede llevar a ese tipo de obstrucción, ¿no? Inactivación de la extremidad inferior con permanencia prolongada en declive. La otra causa de la presión hidrostática del aumento es o puede ser dilatación arteriolar, ¿no? Que va a manifestarse con calor y desregulación neurohumoral. Entonces, ¿qué? El aumento de la presión hidrostática. Miren acá el edema de miembros inferiores. Por eso es que les preguntaba, ¿no? El edema de miembros inferiores por una insuficiencia cardíaca. Una característica, si lo leíste y si no, léelo por favor, es que el edema es simétrico. Y la otra característica, que está en zonas declives. Entonces, dos características que ya te estoy dando acá del edema por insuficiencia o patología cardíaca. ¿Listo? El edema subcutáneo, que deja una fovea a presión, mírenlo acá. Si se dan cuenta, en clases también les dije cómo es que deberían hacer el signo de la fovea, ¿no? Y dependiendo del hundimiento de este edema, podemos hablar si es leve, moderado, severo. ¿Listo? Siempre y cuando estemos frente a un edema blando, no duro. Acá tienen un pulmón. Siempre que vean una reglita van a ver que es un pulmón por una necrosis, es un edema pulmonar. Y si yo agarro a este pulmón, está en fresco, es obvio. Y mira, pareciera que lo ha sacado de lo brilla, ¿no? Turgente. ¿Por qué? Porque yo agarro y lo aprieto como una esponja y va a salir un líquido espumoso, manchado de sangre. ¿Listo? Y la microscopía de este pulmón, de este edema de pulmón, es esto, que ya también te lo mostré, ¿no? Acá hay congestión vascular y este líquido va a estar en la luz de los alvéolos que no va a permitir que se dé la hematosis. Acá también, igual van a verlo en la microscopía en prácticas, es un edema en la pared de intestino. Si tú te acuerdas la histología normal, ya sabes que esto es el epitelio de la mucosa, las glándulas submucosas, ¿no? Y por debajo estamos viendo este tejido que pareciera que le has inyectado líquido. Mira, sí, se nota medio turgente, ¿no? Por eso es que nosotros podemos establecer que acá hay un edema del intestino. El edema cerebral, miren acá, la mitad izquierda, el edema que está, ¿no? Y como ves, igual acá, ¿ves? Y acá pareciera que también ya has inyectado líquido, ¿no? Mira cómo distiende las fibras del tejido. Así es que nosotros vemos en la microscopía el edema. La otra causa fisiopatológica es el aumento de la permeabilidad vascular. En inflamación, ya hemos visto inflamación aguda, inflamación crónica, angiogenia. ¿Quién me dice las formas de la neovascularización angiogenia? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas vías hay? Hay 2 vías. Un poco más de volumen, alguien cierre su audio porque se está filtrando, por favor. ¿Ya? Doctora, ¿Quién quiere ¿me escucha? intervenir? No, ay, ¿por qué es eco? Doctora, ¿podría participar yo? Sí, con todo gusto, hijo, te escucho. Ya, hay dos formas. Una que es por gemación de un vaso ya existente o por migración de células madre de la médula ósea. Muy bien. Joaquín, ¿no? Sí, doctora. Ya, está bien, Joaquín. Por favor, Joaquín, me haces recuerdo. ¿Qué sección eres? Joaquín. Doctora, perdón. Ya, yo soy de la sección D. Ya, me haces recuerdo, por favor, cuando nos encontremos para anotarte. Bien, vamos. Y eso es muy importante, no se olviden. El edema, miren, el edema en este caso inflamatorio de miembro superior por una quemadura.
La otra causa fisiopatológica del edema es la disminución de la presión oncótica. Esto va con glomerulopatías por pérdida de proteínas, ¿no? Esto en un síndrome nefrótico. Ahora bien, ya les dejo otra tarea para ustedes. ¿Listo? Hazme la diferencia entre un síndrome nefrótico y un síndrome nefrítico. Tienes que manejarlo. Es como que manejas la tabla de valores normales de un hemograma, pues qué sé yo, un síndrome nefrótico y un síndrome nefrítico. Aquel alumno que no sepa la diferencia entre los dos, cuando vaya a clínicas, ahí va a morir. Así es que mejor apréndanlo ahora. Diferencia entre un síndrome nefrótico y un síndrome nefrítico. Cuando hagamos el capítulo de renal, lo vamos a retomar y lo van a hacer muy bien los que hayan estudiado a tiempo. Miren, entonces la disminución de esta presión oncótica asociado a qué pato, unas glomerulopatías con pérdida de proteínas, ¿no? Cuando hay pérdida de proteínas hablamos de un nefrótico y hay alguna característica, cirrosis hepática, es decir, cuando paciente tiene cirrosis, el paciente cada rato va a ir por emergencia a que le hagan una centesis por el líquido que acumula en la cavidad abdominal, ¿no? Por el líquido asítico. La desnutrición también es otra característica, ¿no? Y la gastroenteropatía con pérdida de proteínas. Acá tienen un edema por Kwashiorkor. Este es un niño desnutrido y nadie va a pensar que hacerlo, pero es un niño desnutrido y esta es la citis, ¿no? El famoso abdomen lobuloso o botrioide que están haciendo en semio, le van a enseñar eso, ¿no? Las fases, las características para que aprendan a describir. La otra causa fisiopatológica del edema es la obstrucción linfática, que puede ser inflamatoria, neoplásica, posquirúrgica, posradiación. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, posquirúrgica. Antiguamente el cáncer de mama, ¿no? Era encontrar el cáncer y sacarle toda la glándula mamaria, inclusive le pelaban los músculos intercostales y hacían un vaciamiento, pero de toda la cadena ganglionar axilar. Y entonces, ¿qué pasaba la paciente con el tiempo? Me venía con un brazo totalmente demantoso, hinchado. ¿Y por qué? Porque las secuelas de la cicatriz poscirugía de esa disección de mama con vaciamiento ganglionar le producía obstrucción linfática. Por consecuencia, la paciente venía con ese brazo, que generalmente era el izquierdo, ¿no? Todo hinchado, dematizado. Parecía una elefantiasis, pero versión en brazo, algo así, ¿no? Acá está la imagen, miren, ¿no? Miren esto qué, y esto es por la obstrucción linfática, en este caso por cirugía, de que le hicieran la mastectomía y la resección ganglionar. Acá también, esto es el edema, obstrucción en miembros inferiores, la famosa elefantiasis de miembro inferior por obstrucción linfática. En este caso es por la filariasis, ¿no? Y en este caso también es un edema asimétrico. Entonces, a partir de ahora, si no lo escuchaste, estás aprendiendo a hablar de un edema blando, un edema duro, un edema simétrico, un edema asimétrico. Bien, entonces son términos muy importantes, lo vas a manejar a partir de ahora. La otra causa fisiopatológica del edema, la retención de sodio, ¿no? Una ingesta excesiva de sal con insuficiencia renal. Entonces va a haber aumento de la reabsorción tubular del sodio, una hipoperfusión renal, aumento de la secreción renina, angiotensina, aldosterona. Acá tienen entonces un edema palpebral, miren acá, es frecuente por retención de sodio. Este es el edema palpebral, acá se ve de perfil, acá de frente y acá mucho más, ¿no? Miren, es increíble. Bien. Y esto que también lo tienen en su libro, a entenderse, por favor, ya sea la vía cardíaca o la vía renal, cómo te va a llevar a un edema. Entonces, es la secuencia de acontecimientos que te van a conducir a este edema, ¿no? Por una insuficiencia cardíaca primaria o por una insuficiencia renal primaria, ¿no? La insuficiencia cardíaca, ¿qué te va a producir? ¿No? Aumento de la presión hidrostática capilar y de frente te va a llevar al edema. O disminución del flujo sanguíneo renal.
Entonces va a activar esa disminución del flujo, tu sistema automáticamente va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a haber la retención de sodio y agua, ¿no? Y al hablar de retención de sodio y agua estaríamos frente a una insuficiencia renal. ¿Y qué va a hacer? Va a aumentar la volemia y por consecuencia el edema. En cuanto a lo que es insuficiencia renal, por malnutrición, por disminución de síntesis hepática o por síndrome nefrótico, va a disminuir la albumina plasmática y va a disminuir la presión osmótica del plasma y por consecuencia el edema. ¿Esto qué es? Esto es fisiología, purita nada más, a recordarla. Bien, entremos a otro trastorno hemodinámico, que es la hemorragia. También ya saben que la hemorragia es lo que está fuera de los vasos, ¿no? Es la extravasación de la sangre hacia el espacio extracelular. Existen diversos trastornos clínicos que tienen tendencia a esta hemorragia y estos se conocen como diátesis hemorragia. Diátesis hemorrágica. La hemorragia puede ser externa o acumularse dentro de un tejido en forma de hematoma, cuya importancia varía, es trivial. Por ejemplo, un moretón o mortal, un hematoma retroperitoneal masivo, secundaria a la rotura de un aneurisma disecante de la aorta. Las hemorragias extensas hacia las cavidades corporales reciben distintos nombres en función de la localización. Puede ser hemotórax, hemopericardio, colección, o sea, en el pericardio, en el tórax de sangre, hemoperitoneo, colección de sangre en la cavidad abdominal y hemartrosis, sangre en las articulaciones. Al hablar de hemorragia, el término de externa o interna es muy importante. Les cuento, cuando era interna, hubo un accidente de tránsito, ¿no?, en la carretera vía Puno, y cuando llegaron todos los pacientes, veíamos, había derivados, ya los bomberos habían atendido algo, y entraban ahí todos vendaditos o con la fractura y todo, y entró un señor muy amable, muy gentil, que ayudaba a otros, ¿no? Y me decía, ay, miren, él se ponía a ayudar y todo, y se movía, y en realidad que tenía, el señor tenía solo raspones y todo eso, ¿no? Y bueno, yo encantada que me ayude, porque finalmente era una mano más para ayudar a los demás. Y después al señor que tan activamente me ayudaba ya lo vi sentado, pero dije estará cansado, yo no le di mucha importancia, seguía ayudando a los demás. Cuando de pronto, no sé cómo lo veo y estaba en un rincón pálido y se desmayó. Y cuando lo vamos a ver, el paciente falleció. ¿Saben por qué? Porque había tenido hemorragia interna. Tenía ruptura hepática, tenía ruptura esplénica, tenía ruptura renal y estaba sangrando por dentro. Y nadie se daba cuenta, yo peor aún. Y él, mientras pudo dinámicamente, me ayudaba y todo. Pero mientras había ese sangrado interno que lo estaba colapsando poco a poco, lo llevó a la muerte. ¿Cuál es la moraleja de esto, criaturas? Que cuando hay este tipo de acontecimientos, ¿no?, y el paciente viene sangrando, tú ves suturas, la fractura expuesta, agarras y lo ayudas, porque es algo que puedes observar. Lo delicado es lo que no ves. Y el paciente, como el que pasó cuando yo estuve de interna, colapsó porque tuvo una hemorragia interna. Estaba sangrando por dentro y nadie lo acudió. Y colapsó. Entonces, el sangrado externo y el interno hay que tener mucho cuidado. Siempre el paciente en observación. Tuvo golpe, se cayó, tuvo una... A ver, aquí, en observación. ¿Cómo se siente, señor? ¿Está bien? Seguirlo observando. ¿Cómo se siente, señor? Y recién darle de alta. Este paciente realmente nos murió porque nadie pensó que nos ayudaba, nos hacía todo, colapsó porque la hemorragia interna se lo llevó rápido. Increíble. Entonces, fíjense que él tenía una pérdida aguda interna en un sangrado. Entró en un shock y se nos fue. Entonces, miren la importancia cuando estés frente a un paciente o este tipo de circunstancias, no solo veas lo que es más evidente, es más fácil de ver, pero lo que no, sé muy observador.
pregunta, observa muy bien, porque así puede colapsar este paciente. ¿Listo? También otra, cuando estaba en Trauma Show, me acuerdo que vino un paciente que era un ciclista que había tenido una caída y estaba con su casquito y todo. Pero bueno, lo trajeron porque era una autoridad. Listo, hay que programarle una tomografía. Ah, el que no quería, que estaba ahí, que conversaba con todos. Oh, vaya. Y de pronto se empezó a comprometer. Listo, pero se le atendió, el internista lo vio, estaba un poco pálido, ¿no? Y cuando lo llevaron a tomografía tenía una hemorragia intracerebral. Listo. Cuando quisieron entrarlo a sala, y vi cómo en el talado lo quisieron hacer eso, el paciente se nos murió. Hizo un paro respiratorio y se nos murió. ¿Por qué? ¿Quién me dice qué pasó ahí? ¿Quién me dice? Vamos. ¿Quién quiere participar? Doctora, no lo sé, pero tal vez podría haber oprimido el centro respiratorio en el bulbo raquídeo. Claro, pero... muy bien. Muy bien. Ahorita quien está hablando no logró verla en mi chat. Luciano Arenazas. Ya. Hija, está muy bien. Mire, ahorita tu cabecita, los huesitos de tu cabeza no permiten distenderse más si ya somos adultos. Entonces, si hay una hemorragia interna, dependiendo del compromiso, si ha sido un vaso pequeño, un vaso grande, poco a poco este líquido, ¿dónde va a desplazarse? ¿No? Va a desplazar donde se pueda desplazar. Y en este caso el cerebelo con el bulbo raquídeo tienen un poquito para desplazarse hacia la médula, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde desplaza y hay el enclavamiento y el paciente muere porque hay un paro respiratorio. Así de simple se nos pueden ir los pacientes cuando suceden. Entonces, ¿por qué muchos dicen, no? No, pero si solo se cayó, está muy bien. Habla, está caminando, está todo bien. Y viene el neurocirujano y agarra y te dice, ¿qué te dice? Te queda en observación hasta mañana. Control de hemograma cada 12 horas. Hay que controlarlo. Se da todas las indicaciones y tú te quieres ir a tu casa porque es más cómodo. Pero ¿qué está sucediendo, criaturas, ahí? Está previniendo el colega de que tengas un sangrado, aunque sea gota a gota, y que te puedas comprometer y que después colapses. Ese es un manejo preventivo adecuado de que vaya a colapsar este paciente. Bien, entonces vamos a ver los tipos, en este caso, de hemorragia. Y es una característica muy importante, ¿no? El hematoma. ¿Quién no conoce un hematoma? ¿Quién no se da un golpe por ahí? Tiene la acumulación dentro de un tejido, ese sangrado, ¿no? Por eso hablamos de un hematoma. Ahora bien, lo que es petequia y púrpura es muy importante que manejes estas diferencias porque lo vas a ver mucho en pacientes que tienen trombocitopenias o que tienen un CID o pacientes que ya te están avisando que el paciente está con una LLA, o sea, algún trastorno de la sangre, de la coagulación, etcétera, etcétera. Y muchas veces las petequias se te pasan porque son como que agarras la aguja y haces así un puntito y un puntito, así de ese pequeñito tamaño. En cambio, la púrpura es más grande, es como que agarras la punta de un lapicero más grande, así más de grosera. Entonces, si se ve en piel y mucosas y cerosas las petequias. Y la púrpura es mayor, mucho más grande, y es producida por traumatismos, vasculitis o fragilidad vascular. Y luego tenemos que las equimosis, ¿no? Hematomas subcutáneos, o sea, equimosis es un hematoma subcutáneo de 1 a 2 centímetros. Entonces, miren acá, esta es la imagen muy importante. Mira las petequias, ¿no? Lo que está señalando la flechita, ¿no? Está como un puntito, como que la agujita te ha punzado ahí, ese está pequeñito, ¿no? Y mira la púrpura acá en los miembros inferiores de este paciente, ¿no? Mucho mayor. Y lo que es equimosis, no se te olvide, ¿no? Es un hematoma, pero esta equimosis, ¿qué cosa es? Un hematoma subcutáneo. Entonces, en equimosis hay un proceso enzimático. Y esto es para tu cultura más que todo, porque después que te dieron el golpe, inicialmente porque se pelearon por los motivos, está rojo, ¿no? Está rojo, tiene todos los cambios inflamatorios agudos en el paciente. Pero ¿qué va formando este proceso enzimático en equimosis?
¿no? Al comienzo es rojo, después va tomándose rojo azulado, después la bilirrubina te va a dar un color medio azul verdoso y luego la hemosiderina te va a dar un color medio pardo amarillento. Estos son cambios que van a justificar los cambios típicos que dan en los hematomas, por favor. Entonces es muy importante, te vas a dar cuenta que cómo está evolucionando ese hematoma en el paciente por el tipo de color que está pasando ahí, ¿no? Entonces la cantidad, la localización y repetición son factores que influyen en las consecuencias de una hemorragia, ya que pueden causar respectivamente un shock hemorrágico, una herniación del tronco encefálico, una úlcera que pueda llegar a producir una anemia ferropénica. Y acá tienen una hemorragia petequial, ¿no? En la mucosa del cólon. Esto es una trombocitopenia. Miren acá, un sangrado intracerebral. Esta es una necrosis, obviamente, mortal, una cavidad cerrada, no distendible, y obviamente el paciente colapsó, ¿no? Y acá lo que tienen, ¿no? Una hemorragia alveolar. A diferencia del edema que hemos visto pulmonar, acá la luz del alveolo no está lleno de agua, lo que está lleno es de sangre. Y lo que están viendo acá es glóbulos rojos. Entonces, por eso es una hemorragia alveolar. Los alveolos están llenos de hematíes. Acá tienen histiocitos, ¿no? Estos son los alveolos y también los histiocitos, la función pues normal, ¿no?, de un proceso, ¿no? Empiezan a digerir todos estos hematíes o lo que encuentran ahí, ¿no? Eso es un proceso que se da, en este caso, inflamatorio, ¿no? Luego vamos a entrar a otro trastorno, ¿no?, hemodinámico, que es la hemostasia y la trombosis. La hemostasia normal es consecuencia de un proceso de estrechamiento regulado que mantiene la sangre en estado líquido dentro de los vasos normales. Esa es la hemostasia. Pero permite la formación rápida de un coágulo hemostático en el lugar de una lesión vascular. Entonces, miren, lo normal, la sangre tiene que circular, un estado líquido dentro de los vasos normales. Ya les había explicado que acá el rol importante de estos trastornos hemodinámicos está, ¿dónde? En la célula endotelial. La célula endotelial tiene que estar indemne. Basta que se lesione, va a producir cualquiera de estos trastornos hemodinámicos. Entonces, el equivalente patológico de la hemostasia es la trombosis. Entonces, si hablamos de hemostasia, es normal. Y si hablamos de trombosis, es patológico. Eso es lo que te dice acá. ¿Listo? Entonces, el equivalente patológico de la hemostasia es trombosis, que implica la formación de un coágulo, es decir, de un trombo, dentro de los vasos. ¿Ok? En hemostasia y trombosis van a participar, ¿qué? 3 elementos. La pared vascular, el rol importante de la célula endotelial, las plaquetas y la cascada de la coagulación. Tú te pones a imaginar, ¿no? Esto es lo que participan ahí. Si el paciente está con una trombocitopenia, es decir, las plaquetas, el número de plaquetas no es el adecuado, ¿no es cierto? Entonces, no van a poder participar adecuadamente en la formación del trombo. Y si no forma un adecuado trombo, entonces el paciente se va en sangrado. Es así de simple, ¿no? Bien, ¿cuáles son los pasos en el proceso de esta hemostasia? La lesión vascular produce una vasoconstricción arterial temporal mediante mecanismos neurógenos reflejos que van a aumentar por la secreción local de endotelina, que es un potente vasoconstrictor elaborado en el endotelio. La lesión endotelial va a dejar expuesta ¿qué? La matriz extracelular subendotelial, que es muy trombógena, lo que va a facilitar la adhesión de las plaquetas, su activación y su agregación. La formación del tapón plaquetario inicial se va a llamar ¿qué cosa? Hemostasia primaria. La lesión endotelial va a dejar expuesta también al factor tisular
que es el 3 o la tromboplastina, que es una glucoproteína procoagulante. Y el factor tisular expuesto junto con el factor 7 es el principal activador de la cascada de la coagulación in vivo y su activación culmina al finalizar la activación de la trombina. Esta trombina activada va a inducir la formación de un coágulo de fibrina insoluble mediante la degradación del fibrinógeno. La trombina es también un potente activador de más plaquetas que va a permitir reforzar el tapón hemostático. Esta secuencia denominada hemostasia secundaria, diferencia hemostasia primaria y hemostasia secundaria, que va a culminar con la formación de un coágulo estable que permite evitar las hemorragias posteriores. Entonces, cuando se controla la hemorragia, se activa una serie de mecanismos que controla, ¿no?, la regulación como el activador de plasminógeno de tipo tisular para garantizar que la formación del coágulo quede limitado al lugar de la lesión. Bien, entonces acá hablamos de lesión vascular, hablamos de lesión endotelial, de la activación de la trombina y de una hemostasia primaria y de una hemostasia secundaria. Miren acá el papel importante que juega esta célula endotelial, ¿no? Regulación de la hemostasia. ¿Quién está ahí? Las células endoteliales. Entonces, estas células endoteliales, colócalas como una balanza en equilibrio. Normalmente la función de las células endoteliales es propiedades antitrombóticas. Pero cuando se lesiona estas células endoteliales, estas ya no van a tener estas propiedades, sino van a tener propiedades protrombóticas. Así. Perdón. Se lesiona entonces y cambia totalmente las funciones, totalmente contrarias. Normalmente son antitrombóticas y una vez que está la lesión son protrombóticas, ¿no? Y te va a hacer pues antiagregantes, anticoagulantes, fibrinolíticas. Y las protrombóticas, plaquetarios, procoagulantes y antifibrinolíticos, ¿no? Entonces acá tienen todas las propiedades, el esquema está bien, de lo que es normal, las propiedades, y cuando hay una disfunción endotelial o hay una lesión. Acá tenemos las propiedades protrombóticas, o sea, que ya hay una lesión, y tenemos el efecto plaquetario del factor del Von-Willebrand, estas son las siglas en inglés, que me va a permitir la unión de las plaquetas a la matriz. Los efectos procoagulantes a través del factor tisular, que es el principal activador de la cascada extrínseca de la coagulación. Los efectos antifibrinolíticos, voy a tomar un ratito de agua. Y estos efectos antifibrinolíticos, inhibidores del activador del plasminógeno, me va a favorecer ¿qué cosa? La trombosis. Las propiedades